que había aquí en Salinas un cuélebre, el cual para matarlo los aldeanos le dieron una bola de arroz, bueno, de carne con arroz, no sé lo que le gusta aquí al cuélebre, rellena de una piedra ardiendo, para que se le quemara el estómago. Pero el cuélebre se tiró al mar para refrescar y no se murió. Al contrario que pasó en otras ciudades que no tenían playa, y por eso tenemos mala suerte. Continuemos. Yo no tengo. Os voy a contar tres historias de cosas que ocurrieron aquí en el monasterio. Así que, ¿alguna pregunta hasta que llegamos aquí, aunque no hayamos hecho nada? Genial, venga. Primero parad aquí. Chicos. Chicos, parad aquí. Os voy a contar una historia. Os voy a contar la historia del escudo que tenemos ahí arriba. Este es el escudo que también está en el castillo de Gauzón, que está más arriba, donde vamos a intentar ir luego, no sé si nos dejarán. Se supone que hace mucho tiempo, un chico llamado... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde están los de mi grupo? Tú, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Muy bien, tú aprende historia. Pues una persona, nadie se acuerda cómo se llama, de este grupo, fue a esconderse de los árabes al castillo. Y cuando estaba a punto de perder, porque le arrinconaron, apareció un ángel que le salvó la vida y le hizo ganar la batalla. Desde entonces les llaman los alas. Y entonces se convirtieron en una de las familias más importantes de Avilés. Les hicieron un escudo y todo, y ahora tienen su propia calle en Avilés. Y aunque debe quedar alguna alas viviendo en la zona de Avilés. Ahora pasemos a la siguiente zona. Venga. Genial. Muchas gracias. No, ¿Funciona? No, es para el vídeo. Vale, perdón. Aquí os voy a contar la historia de las momias, aunque no tengo el papel por aquí. ¿Qué? Mételos aquí. ¿Está pasado? Me pone la cara que se está mojando. No, deja, mejor boca arriba. Mola más. Bueno, da igual, no tengo el papel. Voy a contar la historia de la peste negra, que fue una enfermedad que hubo aquí que mató a muchísimas personas. Mató a tantas personas que aquí en el monasterio empezaron a tenerle miedo. Así que empezaron a tirar los cadáveres de la gente que se moría por la peste negra para que no contagiara a los demás. Por ejemplo, ahí justo donde están ahora esas casas, fue donde se empezaron a tirar, porque esto antes era parte del monasterio. Y ahí había pozos donde se encontraron la gente muerta, que había muerto por la peste, por todas partes. Y eso es la peste negra. Y de paso os voy a contar la historia de las momias, que se encontraron varios pozos llenos de momias y excavaciones que han demostrado que hay, incluso debajo del monasterio, hay muchas tumbas. ¿Algo que añadir? No. Lo importante del monasterio es esta puerta jamiada, que se llama así, que cuando la encontraron, bueno, pues fue una sorpresa, porque esto en un momento determinado, veis que es un monasterio, pero en un momento determinado se lo dieron a los campesinos y pasó a formar parte de las casas. Entonces esto durante muchísimos siglos estuvo como pajar, y ahí tenían gallinas, tenían pollos, tenían paja, tenían todo. Y entonces cuando decidieron reconstruir todo esto, empezaron a mirar y bueno, no era muy interesante, no había casi nada, pero de pronto encontraron esto y claro, es un hallazgo grande. Me parece que no vamos a poder igual entrar dentro. No podemos entrar porque las concejalías de los ayuntamientos no están formadas aún. Lo lógico es que se pudiera entrar y que se pudiera subir al castillo.
Pero esto podéis venir con vuestras familias el mes que viene, mirarlo un poco por aquí, cómo está todo y cómo hay poca cosa porque se conserva poco, pero lo podéis mirar por aquí. La mano se encontró aquí. Bueno, este es el castillo, ¿vale? O sea, toda esta montaña es el castillo aquí de Gauzón. Lo único que, bueno, estaréis diciendo ahora que vaya mierda porque es que son unas ruinas, o sea, está enterrado. Son unas ruinas, entonces por eso ahora mismo estaréis diciendo que dónde coño está. Pues bueno, es esa montaña de ahí, ¿vale? O sea, todo esto, el castillo, lo único que está es unas ruinas. Entonces aquí hubo una leyenda que en Covadonga hace tiempo pues hubo una guerra en la cual pues venía mucha gente, vino mucha gente a refugiarse aquí al castillo y entonces para ganar la guerra pues la leyenda cuenta que hicieron una cruz que se llama la Cruz de la Victoria, que en un principio pues bueno, como fue la primera pues se hicieron con 2 palos y con esa cruz pues ganaron la guerra. Y bueno. Después de esa guerra, esa cruz fue recubierta de oro y de gemas preciosas. Además, si os fijáis allí, hay una zona en la que podéis ver el recinto del castillo. Pues está allí con las vallas para que la gente que va a visitarlo... Espera, ¿qué recinto? Si os ponéis aquí, veis allí unas vallas. Ah, sí. Pues esas vallas son una parte del castillo. También en el castillo pasó una cosa que fue que un hijo de un rey intentó destronar a su padre, así que fue encerrado en el castillo de por vida para que no destronara a su padre ni hiciera nada malo contra la reina. Así que si queréis continuar... Aunque ahora parezca mentira porque está todo cubierto por la maleza, está todo cubierto por la hierba, si os fijáis en la cima del peñón, de repente la ladera cae, ¿no? Si os dais cuenta, hace como un cuenco, el prado. En la zona, ¿veis los cordones? Pues en esa zona, antiguamente en Edad Media, cuando el castillo estaba en pie, ahí desde luego estaréis viendo la muralla, y dentro de la muralla se encontraba la iglesia del castillo. Era la zona de enterramientos. ¡Atended! Ahí es donde estaba los enterramientos de los soldados, los enterramientos de la guarnición. Yo esto no sé si os lo llegué a contar, y si no os lo digo ahora. A ver, ahí encontramos un muerto que era bastante singular, y de hecho todavía cabe la duda un poco de los motivos por los cuales falleció. Os cuento, esto va a ser un poco como los detectives, os cuento las pistas. Espera un momento. Sí. ¡Irune! Venir para acá, que está contando cosas de muertos. Esto es interesantísimo. Y ahora casi con lo que se quedaron de estos monasterios de los muertos. Sí, a ver, escuchad. A ver, lo que os estaba comentando, ahí arriba, justo donde ahora mismo se ven los cordones y las estacas, ahí estaba la iglesia del castillo. Eso que estamos descubriendo nosotros, que son los inicios de los muros. Y ahí estaba el cementerio de los soldados. Eran soldados muy jóvenes los que encontramos, eran chavales de 14-15 años. Es decir, posiblemente en su momento estaban como escuderos, estaban empezando la carrera de armas o estaban sirviendo a los caballeros más adultos del castillo. Bien, pues entre los muertos encontramos uno de ellos, empezamos a investigar, eso sí, tiene que llevar un laboratorio como si fuese casi una investigación de la policía, y os voy a decir un poco las pruebas que tenemos y a ver si dais con el motivo de la muerte. Bien. En Edad Media a los muertos
se les enterraba en una posición determinada. Yo creo que en el monasterio lo llegamos a ver, no sé si os acordáis, de cúbito supino. Así, así, además muy tiesos y cada vez más luego, y mirando hacia el este. Bien, el muerto que encontramos arriba tenía una peculiaridad. Puede pasar que una tumba, como se siguen enterrando en el cementerio, y de repente alguien que se entierra encima del muerto más viejo destruye al que está debajo, le corta los huesos, los fragmenta, pero en este caso lo que nos encontramos es una persona de unos 15 años que tenía aquí paralelos 2 cortes perfectos. O sea, es decir, los huesos estaban cortados perfectamente, como si cogéis un cuchillo, cogéis un hueso de ternera y lo cortáis y queda el corte liso. Bueno, pues nos encontramos eso en las 2 piernas. Las piernas ya no estaban en esta posición, habían quedado así, reviradas, y la parte de abajo separada de la parte de arriba. Luego sí tenía mogollón de, por ejemplo, en los huesos estaba lleno como de estrías, de cicatrices. Era una persona que desde luego había vivido duramente, eso desde luego. Pero la clave, y es el gran misterio porque no es habitual encontrar algo así, es a qué puede deberse que tenga esos 2 cortes tan finos en los huesos. Ya os digo, si le hubiese caído una piedra después de muerto en la tumba, esos huesos lo que estarían es astillados, como si ahora mismo tiramos aquí en un palo una piedra y astilla. Pero tan fino, un corte, ¿a qué pudo deberse? Y además en las 2 piernas y a la misma altura. Una pelea. Un verdugo. A ver, no vais mal, ambos, a ver, la posibilidad de que haya sido una solución médica, hombre, desde luego le salió mal, porque le amputaron las 2 piernas y eso, si no tiene mucho cuidado en la Edad Media, te desangra. Pero cabe una opción. Desde luego, lo que está claro es que fue algo intencionado, y cabe la opción efectivamente de que haya sido un corte con espada. Exacto. Y además seguramente por un castigo. En Edad Media, en el siglo XII, por ejemplo, a los rebeldes, a los que se rebelaban contra el rey, si los cogían prisioneros, les amputaban las manos y los pies. Había más castigos, como sacaron los ojos y más cosas, cosas muy chungas. Los huellos era más como una especie, era como 2 catalejos. Eran de 2 hierros, entonces lo que te hacían era, bueno, no sé si lo contarlo, porque luego Cuenta. es un poco desagradable. Bueno, a ver, había un hierro, la forma sería como un mango y luego del mango salían como 2 tijerucas, entonces lo que te hacían era meterte eso en las cuencas de los ojos, como un sacacorchos, y tiraban, entonces sonaría, y sacaban los huellos. Bueno, pues eso era el castigo a los que habían sido nobles y querían ser reyes. Si perdían en la guerra, esto es como un Juego de Tronos, si perdían en la guerra, les sacaban los ojos para que no pudiesen volver a participar en política ni en ninguna actividad, y a un monasterio. Bien, si eran soldados, les cortaban, como os decía antes, manos y pies. ¿Qué pudo pasar aquí? Este chaval, de 15 años, seguramente fue soldado, participó en alguna batalla y por la razón que fuera lo castigaron. Lo maniataron, porque de lo contrario es imposible que con una espada, si estás luchando, tienes que tener una fuerza enorme. Te imagínate que estamos luchando tú y yo, y eres tú la que lleva la espada, no yo. Llevas tú la espada y tienes que darme muy fuerte para que al mismo tiempo me cortes de un tajo las 2 piernas. Tiene que ser una espada muy afilada y tú con unas cachas tremendas. Vale, ¿cuál es la otra opción? Que lo hayan tumbado en el suelo y que le hayan cortado como si fuese con un hacha, ras, las 2 piernas. ¿Qué pasa? Como Anasí era soldado y se le tenía respeto, se le enterró con las 2 piernas puestas en su sitio. Al cabo del tiempo, toda la carne se pudre, ya no hay nada que sujete los huesos y demás, y esas piernas, como os decía, en vez de quedarse así, empiezan poco a poco a revirar y caen hacia los lados. Bueno, pues esto ya os digo que es un soldado que falleció, además sabemos la datación de los huesos, falleció en el siglo XIII. En el siglo XIII, que fue un siglo, bueno, todos los siglos siempre tienen guerras, pero el XIII fue duro. Pues ya os digo, este estaría enterrado ahí arriba, que es donde todavía tenemos parte por excavar y donde está el cementerio del castillo, donde habrá más soldados seguramente ahí enterrados a lo largo de los siglos. Y el resto nada, si queréis podemos seguir hacia allá. Lo único que os iba a decir, para cuando queráis venir incluso de ruta con vuestra familia o con el instituto, como queráis. Esta es la antigua zona de las marismas. Aquí ahora mismo estaríamos nadando en Edad Media. Estaríamos intentando flotar porque el agua llegaría a los pies del peñón. Esta es la parte más inexpugnable. Si hubiese un asedio al castillo, por aquí sería imposible que accediesen de arriba. Tendrían que llegar con barcos, desde el barco colocar escaleras y a través de esas escaleras subir arriba del todo. Y arriba se encontrarían con la muralla. Así que imaginaos lo que es eso.
30 metros de ascenso, más una muralla de otros 8 metros, 9 metros, 39 metros. Sí. No tengo ni idea. Pero ¿llegasteis a escucharlo? ¿Os había despeñado un... Morir y morir. Ah, pues no. Ni idea. Ni idea, no lo sabemos. Pues, ¿cuándo estaréis excavando? Por ejemplo, ahora durante el verano esperamos tener una campaña, va a ser breve porque es excavar una zona que nos piden para una excavación de urgencia, digamos, que es un punto clave porque hay que excavar los niveles donde nos apareció. No es lo que tiene empresa, un capitel prerrománico que apareció de la entrada al castillo, que apareció en esa zona. Entonces quedan niveles de tierra por debajo de una pasarela de madera por la que se llega al castillo actualmente, y ahí hay que excavarlo, porque tenemos restos todavía de la puerta del castillo. Entonces a ver lo que sale. ¿Qué tenéis programadas excavaciones? Sí. Durante los próximos años. A ver, esto siempre depende de todo. Es decir, los proyectos arqueológicos tienen una vida que depende, lo primero de todo lo que depende en este mundo, de las perras. Que haya financiación. De momento siempre hubo apoyo. La cuestión es que no lleguemos a un momento duro en el cual no haya posibilidades. De lo contrario, hasta ahora todos los partidos, incluso que han pasado por el ayuntamiento, han apoyado las excavaciones. En el Principado siempre que pueden arriman un poco el hombro. Y en ese caso se excava anualmente. ¿Y lo que encontráis que va al arqueológico o va para aquí o para...? Lo que encontramos de momento por protocolo de investigación lo tenemos recogido aquí, en el equipo arqueológico. Pero, por ejemplo, ya hay piezas, algunas significativas que están en la colección permanente del arqueológico. Por ejemplo, hay una espuela de caballero, que está allí ya, hay un dado de hueso, con los que jugaban ellos, hay un hueso, una costilla de animal decorada, es decir, es pura decoración seguramente de un vestuario, de un traje medieval. Y eso está ya expuesto en el Museo Arqueológico. Y tenemos por responder ahora el tridente, la moneda de oro que apareció de Visigodo. Pues nada, si queréis... Y las visitas, Iván, como bueno, visitas. atended, que podéis venir a visitar arriba, ahora no, pero vamos a ver cuándo. Visitas tiene que ser durante la campaña arqueológica, el ayuntamiento avisa en prensa y demás, y entonces se puede llegar a visitar. Lo chulo de las visitas es que vais a ver la excavación, vais a ver cómo excavamos, vais a ver los métodos, cómo sacamos los materiales. A veces coincide que hay una visita y nos aparece algo muy chulo. En una ocasión yo me acuerdo que además era un estudiante que estaba de prácticas, que claro, encuentran algo y se ponen locos, y entonces salió corriendo con una punta de flecha. A ver, nosotros estamos ya un poco más anestesiados de ver puntas de flecha, pero el estudiante salió corriendo a enseñárnosla, entonces coincidió con una visita. A ver, esta aparece una moneda, estamos en visitas y aparece una moneda, y si no, presta mucho ver cómo sacamos a tierra. Y ojo, que ese mito de que los arqueólogos trabajamos con una brocha y un paletín que se ve en las películas y queda muy guapo, tres narices, aquí a pico y pala. Y cuando llega una cosa así más fina, entonces sí, tiramos de brocha y excavamos muy lentamente. Pero si no, es pico y pala. De aquí la gente sale mallada. Salimos, yo llego a casa a veces y me duermo cenando. Os garantizo que a veces casi se me cae la cabeza en el plato sopa de la reventada que tenemos. Por eso digo que la arqueología es muy guapa y da muchas satisfacciones, pero es también muy dura trabajando. Bueno, pues sí. Nada, si queréis seguimos un cachín para allá, y os voy a enseñar un sitio donde se puede penetrar, podéis llegar a entrar en la antigua zona de marisma, donde estaba la marisma. Cuando bajaba la marea, imaginaos el mar, como en Salinas cuando baja la marea y queda la playa al descubierto, baja la mar, queda todo esto al descubierto y es una marisma enorme, es como el estuario de un río, es como si fuese, yo que sé, las marismas de Guadalquivir, es una cosa preciosa. Y de eso nos queda un trocín nada más, el resto por desgracia eso ya, posteriormente la gente lo utilizó como fincas para plantar, pero eso son prados ahora, y entonces empezaron a echar tierra y se tapó todo lo que antiguamente eran marismas, ¿vale? Pero nos queda un cachín, que es donde vamos a ir un momentín ahora para allá, así que si queréis, tiramos para allá. Hay que tirar hoy, que la maleza nos llega casi a la cabeza, Es decir, esto de aquí, evidentemente hay cosas que han ido cambiando, han ido creciendo ortigas, que ya veis que está hasta arriba de ortigas, pero está en una zona de juncos, que al fondo yo creo que veis un poquitín lo que son los juncos, también se ve desde el puente, es decir, es una zona de juncales. Los juncales, ellos, por ejemplo, los frailes del monasterio los utilizaban, cortaban los juncos y de hecho tenían el derecho ellos únicamente a cortar los juncos para utilizarlos como leña, para construir. Los juncos se podían utilizar hasta en las paredes y tuvieron problemas hasta con los campesinos del entorno, porque los campesinos querían también coger los juncos de la marisma y como solo los frailes tenían derecho, les ponían pleitos, los llevaban a juicio y los campesinos generalmente perdían. Bueno, pues esto, si estuviésemos en Edad Media, imaginaos que estamos en un momento de pleamar, ha subido la marea, lo que nos encontramos es una zona de aguas
y sobresaliendo del agua, como si fuese un campo de maíz actual, tendríais los juncos sobresaliendo. Bueno, pues este era el punto más vulnerable de la fortaleza. Por aquí es por donde remontaban los ríos, los barcos piratas, los que atacaban la costa asturiana en el siglo IX. Por aquí hubo ataques vikingos. ¿Sabéis lo que es un drácar? Sí, bueno. Bueno, un drácar es un barco de guerra vikingo. Solían tener cabezas de dragón, que era un animal protector de los vikingos, y atacaron Asturias en 2 ocasiones. Si un asturiano tenía de media de altura de la época aproximadamente 1,65, 1,60, 1,65, a veces menos, 1,50, 55, un vikingo tenía de media de altura de 1,70 para arriba. Llegaba con el casco de guerra, que no es el casco de cuernos que nos ponen en las películas. ¿Cuál es? El casco de cuernos es un casco ceremonial, nunca se llevaba en la guerra, se utilizaba muy poco. Lo que llevaban ellos generalmente eran caretas, eran yelmos de hierro y caretas que les cubrían la cara para meter más miedo. Y evidentemente, imaginaos un paisano que os saca 15 centímetros de altura, que os llega con una careta, con un escudo más grande casi que tú, y una espada tremenda. Evidentemente, los vikingos en su momento no había quien los derrotase. En Asturias fuimos los únicos que conseguimos vencer a los vikingos. En el año 844 hay un ataque vikingo al reino de Asturias, asaltan Gijón, siguen hacia Galicia, que en aquel momento, aunque en Galicia cueste mucho admitirlo, era parte del reino de Asturias, o sea, Galicia era nuestra, por así decirlo. Bueno, pues atacan Galicia, y en Galicia el ejército del rey Ramiro I los vence. Según las crónicas del rey, mata a muchísimos vikingos, y los vikingos acaban casi escapando y se marchan a atacar la zona de Sevilla. Pero ya os digo, las 2 únicas veces que está atestiguado que los vikingos fueron derrotados en Europa en esa época, fueron en ambos casos por el ejército asturiano. Es alucinante el poder que llegamos a tener, eso ya os lo garantizo. En el siglo IX Asturias era una potencia, nos codeábamos con los franceses, y éramos la gran potencia cristiana en el norte. Lo que ha pasado con nosotros con el paso del tiempo, eso algún día habrá que estudiarlo. Pero desde luego en aquel momento Asturias era la cabeza que pensaba dentro del mundo cristiano español, y era, bueno, pues ya os digo, el mejor ejército, lo que nos queda, los mejores edificios, todo el prerrománico, que es algo único en Europa. Bueno, pues como os digo, eso es habitual, y este castillo, de hecho, los reyes de Asturias lo reformaron para defender la ría de Avilés de los ataques vikingos. Aquí tenéis que imaginaros, atravesando las marismas, cuando lleguéis a casa, buscad si no en internet la imagen de un barco vikingo, para que lo veáis. E imaginaos lo que es ver llegar una flotilla de 10 barcos vikingos por las marismas a intentar asaltar el castillo, con una guarnición de soldados que a lo mejor había 10 soldados. O sea, eso ya os digo que tiene que ser duro de pensar. Bueno, pues esto nada, para que os vieseis y para que os sintieseis rodeados de la marisma. En aquella época por aquí tendrían que pasar caminando, chapoteando por el agua, como cuando vamos a una playa y la marea nos llega a las rodillas. Pues por aquí sería así, ¿vale? Así que ahora vamos a intentar retroceder. Ya veis que está resbaladizo, así que vamos a tener mucho cuidado. Eso, porque... Exacto. Mira, perfecto. De hecho, este es un drácar que se conserva porque se descubrió en una tumba. Los vikingos, cuando se enterraban, tenían 2 formas de enterrarse. Bueno, una de ellas era, los metían en el barco, echaban el barco a la mar y desde tierra lanzaban flechas y quemaban el barco con el muerto. Hubo una época en la cual las mujeres del guerrero, aunque estuviesen vivas, las colocaban en una tumba y morían con el guerrero. Es decir, lanzaban las flechas y morían quemadas. Sí, la verdad que sí. A ver, luego se lo acabaron prohibiendo, cuando empezaron a cambiar un poco de mentalidad, porque era honrada. Pero que ya... Pero como los de Carreño me habían dicho que marchaban, no vinieron, creímos que no íbamos a venir. Entonces, si acaso os lo voy a explicar un poco por alto. Esto, que está un poco deteriorado, como veis, son unas escuelas que se hicieron al final del siglo XIX. Al final del siglo XIX, no sé si os suena la generación del 98, os suena haber oído hablar, El año 98 es en el que España pierde las últimas colonias que tenía.
en el 98 del siglo XIX, ¿eh? Filipinas. Nosotros éramos Vaya un patriotas imperio inmenso y de pronto nos quedamos sin nada. últimas Y entonces Filipinas. la gente, algunos intelectuales, alguna gente empezó a pensar, ¿qué podemos hacer para regenerar esto? Para que esto vuelva a ser importante. Y una de las iniciativas, entre otras muchas, fue hacer unas especies de escuelas de verano, como si fueran campamentos, para niños que no y niñas que no vivieran, estaban mezclados, venían niños y niñas, que vinieran de zonas del centro, que no conocían la playa, que no conocían el mar. Y una de ellas, de las primeras, es esta. Está ligada a la Universidad de Oviedo. Y ya a mediados del siglo XX, hacia los años 70 del siglo pasado, unos terrenos los compró, que eran de aquí, de estas colonias, los compraron las escuelas de Salinas. Y la escuela, en donde habéis hecho primaria, muchos de los que estudiasteis aquí, que no me grabes tanto, Ramón. Sí, graba. Pues se la compraron ese espacio que tenían las colonias. Estas colonias estuvieron funcionando hasta los años 80, hasta hace relativamente poco, pero ahora se han dejado abandonadas y ahora, justo este año, se cumplen 125 años de su existencia. Hay una iniciativa para reformarlo, ¿eh? Entonces vamos a asistir a partir de ahora a la rehabilitación de estos espacios y eso ya lo iréis viendo vosotros. De momento no se puede entrar, pero bueno, lo veis, que es una cosa curiosa. ¡Amay! Eso no lo grabes. Eso no lo grabes. Grábalo, grábalo. Ramón. ¿A qué es la panadería? Espontáneo, espontáneo. ¿Sabíais que había esto aquí al lado del instituto? Hay gente muerta por el final. Efectivamente, ¿eh? Aquí hay una fosa que se llaman fosas comunes. Falta un trabajo que hay una gente que está haciendo con georradares, de mirar a ver dónde están exactamente los cadáveres, recuperarlos y enterrarlos más dignamente. Se ha puesto esto como un memorial, es una forma de recordarlos, que ha habido este problema durante la Guerra Civil. Una de las personas que está implicada en estos proyectos de memoria histórica es vuestro profesor de plástica, Carlos. ¡Carlos! ¡Grande! Carlos, a ver, yo he ido a alguna de las exposiciones que hace junto con otra gente que también trabaja en estas recuperaciones de cadáveres, en estas cosas. Lo que hacen es, él hace exposiciones de tipo artístico, pero bueno. Quien hizo las investigaciones de todo esto fue un alumno del instituto. Sí, Pablo. Un antiguo alumno que luego estudió historia, hizo investigaciones sobre todo lo que ocurrió en Castrillón, todas las fosas donde hay enterramientos y toda la comarca de Avilés. ¿No? Tiene 35 años. No, es una persona que es joven, claro, eso se puede estudiar siendo joven o viejo, porque va a ser viejo. Está documentando todo y viendo dónde están los enterramientos. Bueno, lo único que queríamos es que supierais que hay este recuerdo aquí, que sepáis también cuando veáis que están haciendo algún tipo de levantamiento, pues que sepáis a qué se refiere. Por ejemplo, este año quienes actuaron en teatro, ¿quién era el autor que representaba? Federico García Lorca, muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos a Belén. Belén, cuéntanos qué le pasó a Federico García Lorca. A ver, alto, Belén, alto, que te oigamos. Por favor. Bueno, pues que luchaba por la libertad y en la guerra lo fusilaron y lo tiraron en un pozo con otras dos personas. ¿Y se sabe dónde? En el camino de Victoria. Pero no sabemos exactamente el lugar, ¿verdad? Entonces también es uno de los artistas más reconocidos español, también del siglo XX, de principios de la época de... Se murió justo en el año que empezó la Guerra Civil, en el 36. Y entonces este hombre, pues de vez en cuando hay intentos para ver dónde está enterrado, pero bueno, estamos en ello. Dice que si lo mataron porque era gay. ¡Que no! ¡Que no!
A ver, explícaselo. Pero si ya lo explico, Belén, que fue por la libertad. Luchaba por la libertad y además era gay. Y además era gay, efectivamente, ¿eh? Era un momento de mucha represión en el que ser gay estaba muy perseguido. Entonces, efectivamente, hubo algunos intentos por sacarle de la cárcel en Granada. Él había venido de Estados Unidos y se iba a marchar, pero quiso ir a Granada a despedirse de su familia. Hay un poeta que se llamaba Rosales, que intentó, no estaba implicado en tanto como él, en las libertades, como dice ella, en la República, y intentó que lo sacaran, pero no fue posible. Entonces influyeron muchas causas, pero quizá la más importante eran sus ideas libertarias, que junto también con su tendencia sexual, pues colaboró, ayudó en esta historia. Bueno, pues cuando veáis en la tele que hay una fosa de estas, pues que recordéis que nosotros tenemos un sitio aquí también muy cerquita de nuestra casa.